Buenos días muchachos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Hoy vamos a la clase número 2 de cero a DevOps. Vamos a empezar a hacer una introducción allí a lo que es pues, manejo de shell, ver un poco lo que es sistema de archivo, dónde se encuentran los logs, cómo observar los logs. Esto es importante porque nos ayuda más con el tema de la parte de troubleshooting o encontrar fallas en el sistema, ¿verdad? Y vamos a ver un poco lo que son manipulaciones de archivos, directorios, editores y demás. Como siempre les digo, no es la intención de la clase pues volverlos expertos en cada punto, no tomaría años, sino que ustedes logren comprender cómo se trabaja en Linux, qué cosas se pueden hacer con Linux, qué cosas Linux hace, digamos, cómo las trabaja, y ya es trabajo suyo como profundizar un poco más en el tema. Al final solo la práctica le va a dar la maestría que ustedes necesitan. También vamos a ver algo del tema de los procesos y finalizaremos muchachos con lo que es la manipulación de archivos del sistema. Entonces que arriba puse manipulación de archivos y abajo puse manipulación de archivos del sistema. Son dos cosas diferentes y relacionadas con el tema de si somos usuarios o somos el administrador del sistema. Bien, empecemos. Lo primero, vamos a ver un poco lo que es el shell de Linux. Bien, ¿qué es el shell en Linux? Si ustedes se fijan y yo muevo aquí, esto es la terminal, ¿verdad? La terminal en Linux pueden ser muchos. Aquí yo estoy usando console de KDE, pero ustedes podrían usar otro tipo de terminales en ambiente gráfico que conocemos como GNOME. Se utiliza Gterm y así, hay muchas terminales, pero son las terminales. Cuando nosotros hablamos del shell, el shell es el que nos permite correr o ejecutar comandos de Linux. Es como la interfaz entre el sistema operativo y nosotros. Nos permite interactuar con el sistema operativo. El shell nos permite correr scripts, por ejemplo. Dependiendo del shell, los scripts pueden cambiar. Y tienen funcionalidades para manipular, digamos, el sistema operativo en general. Casi todos los Linux, como ya antes mencionado, usan o vienen por defecto con Bash. Es como el más amistoso de los ambientes, fácil de configurar. De hecho ya viene siempre preconfigurado y para la mayoría de los usuarios, ¿verdad? Viene preconfigurado para la mayoría de los usuarios y es bastante liviano. Pero las personas con un nivel más de expertise, de repente empezamos a exigir un shell que tenga mucho más funcionalidades. Entonces a veces nos montamos sobre ZSH, como lo ven aquí arriba, dice ZSH. Entonces el shell que uso dentro de mi terminal. Diferencia de ZSH, es un shell más moderno, entonces nos permite mayor funcionalidades. Es un shell más productivo, es un shell en donde puedes acortar mucho tiempo, tiene autocompletado y todas estas cosas. Pero el hecho de que sea más versátil también lo hace más complejo, a veces un poco más difícil de configurar, más cuando uno le pone aditamentos extras y plugins y demás, ¿verdad? Para mejorar la interacción con el sistema operativo. En este caso, pues yo estoy usando ZSH. Muchas de las cosas que hago aquí también van a funcionar en Bash. Bien, como les dije anteriormente, yo hice un LS. Ahí vieron que saqué listé los archivos y los directorios y demás. Y si yo quisiera, por ejemplo, una funcionalidad que tiene Bash y tiene el shell, es que yo puedo regresar al comando anterior. Entonces yo puedo darle, por ejemplo, ls, y ahí lo encuentro en la lista de los comandos. Y puedo simplemente ejecutarlo de nuevo. Otra funcionalidad que tiene, eso lo pude buscar con los cursores del teclado, ¿verdad? Solo moviendo el cursor hacia arriba aparecen los comandos previamente utilizados. Bien, ¿de dónde lo saca? Porque Linux, digamos, los shell mantienen un historial de lo que se va corriendo. De hecho, si usted corre el comando history,
y le dan enter, ahí ven que ahí está una lista del historial de comandos que se corrieron. De hecho, uno puede salvarlos y guardar una secuencia, un script para correrlo luego y automatizar, digamos, algunos procesos. Igual, si yo escribo echo, por ejemplo, no sé, sí, echo, no sé, yo puedo regresar a correr el eco nuevo con el cursor hacia arriba, con el cursor lateral me muevo a la izquierda, cursor hacia la derecha me muevo hacia la derecha, ¿verdad? Puedo buscar comandos anteriores o puedo regresarme a los últimos comandos con el teclado, con el cursor moviéndolo hacia abajo. Otras funcionalidades que tiene, por ejemplo, en el caso de ZSH, es que, por ejemplo, si yo hago ls, ve que aparecen unas letritas en gris. Este es como un autocompletado. Me está mostrando como los últimos comandos que yo corrí con ls. Por ejemplo, si yo corro echo, me van a salir todas las ejecuciones anteriores o previas, y muevo el cursor hacia arriba, que yo ejecuté con echo, por ejemplo. ¿Ve? Pero esto pasa en ZSH, en Bash no. En Bash yo puedo buscar los comandos en el historial moviéndome hacia arriba, pero no el historial de cada comando específico. Bien, eso en cuanto a lo que es rápido el manejo del shell. Cuando nosotros queremos configurar, digamos, el shell o queremos, no sé, decir, agregar variables de ambiente en un shell, cada shell tiene su propio archivo de configuración. Por ejemplo, si nosotros tenemos el bash, el shell bash, tenemos un archivo que se llama bash profile, ¿verdad? Usualmente son archivos ocultos. Los archivos se ocultan con un punto de comienzo. Por ejemplo, si yo hago ls, van a ver una lista de archivos que es diferente a si yo hago ls-alh. Perdón. Si ven ls-alh, me muestra archivos que tienen un punto de comienzo o directorio con un punto de comienzo, como estos. Esos en Linux los conocemos como archivos ocultos. Estos, si nosotros vamos a las configuraciones de los shell, por ejemplo el bash, le dije que tiene un archivo que se llama bash profile, pero que es un archivo oculto, entonces lo van a encontrar como .bash_profile o rayita abajo profile. Y si vamos a ZSH, que es el que estoy usando yo ahorita, su archivo de configuración es uno que se llama .zshrc, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si lo notan, aquí está .zshrc. Casi todos los archivos de configuración de shell, de plugins que van en el shell, de aplicaciones y demás, casi todos van, como el de TMUX, por ejemplo, van escondidos. ¿Lo ven? El de VI, que es un editor de texto, va escondido. Entonces, usualmente cuando nosotros hacemos ls, posiblemente no encuentren los archivos de configuración. Recuerden que tienen que hacer ls-alh para poder encontrarlos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero entrar a configurar algo del shell que estoy usando actualmente, yo hago .zshrc. Y ven, aquí están todos los archivos de configuración. Por ejemplo, yo quiero que levante una aplicación que se llama TMUX cuando yo levanto el shell, entonces aquí tengo esta línea que está aquí. Y así, si yo quiero exportar el path, aquí agrego la línea para exportación de path y así. Todo el tema del tema que voy a usar, ¿verdad? Los plugins que voy a usar, los de autocomplete y demás. Yo puedo agregar un montón de plugins aquí. Bien, eso es en cuanto a la manipulación del shell. Ahora queremos hacer más bonito. No todos los shell traen colores como este. A veces necesitamos como o ya sea ejecutar un comando para listar las cosas en colores, o modificar el shell para agregar estos colores, o incluso personalizarlo. Bien, veamos algo. Cuando yo entro originalmente al sistema, actualmente, ¿verdad?, por un tema de seguridad, casi todos los Linux nos pide crear cuentas aparte de una cuenta de administrador. Es como una cuenta de usuario, ¿verdad? Un cajón donde trabajar. Déjenme mostrarle algo rápido. Digamos que yo tengo mi sistema operativo.
Vamos a poner aquí sistema operativo completo. Veamos el sistema operativo como una caja que tiene un montón de archivos y comandos y todo lo demás. Esto es nuestro OS, nuestro operating system o sistema operativo. En este caso pues es Linux. Y resulta que si yo tengo por aquí, no sé, un usuario cualquiera, ese usuario puede caminar o modificar cualquier cosa dentro del sistema operativo. Este usuario que puede manipular cualquier cosa dentro del sistema operativo es el usuario que conocemos como root, ¿verdad? Que es el administrador. Resulta que cuando el Linux es un sistema que es multiusuario, o sea, podemos tener varios usuarios en la misma máquina, pueden pegarse de manera remota muchos usuarios y ejecutar aplicaciones en el sistema operativo. Bien, pero estas aplicaciones no se van a correr como aplicaciones que vayan a modificar o a destruir o a cambiar algo en el sistema operativo, porque al final estas aplicaciones las estamos corriendo como usuario. Entonces yo veo los usuarios como pequeñas cajitas donde tienen otro actor diferente, que en este caso es el usuario. Ese usuario puede ejecutar aplicaciones, pero solamente lo va a hacer dentro de una caja, por decirlo así, que le brinda el sistema operativo, donde él puede modificar cosas que solamente le corresponden a él, ni más ni menos. Si yo tuviese otro usuario sería exactamente lo mismo. El usuario se loguea y es como si crease otra caja, ¿verdad? Perdón, como si crease otra caja para este otro usuario, y donde él puede modificar archivos y configuraciones propias de su cajita. Sí, y nótese que él puede manipular datos, o puede manipular archivos, o puede ejecutar programas que son independientes del primer usuario, y ninguno de ellos dos puede ejecutar aplicación o modificar algo que sea destructivo para el sistema operativo, solamente el usuario root. Bien, en mi caso, por ejemplo, si yo corro el comando whoami, él me va a decir qué usuario soy yo, qué usuario es el que está conectado ahorita en esta terminal, ¿verdad? Y entonces en este caso me dice que es el usuario LSalas. Hay otro comando que yo puedo ejecutar que se llama who, y el who me dice a mí, no, si hubieran más usuarios conectados, él me diría todos los usuarios que están conectados en el sistema. En este caso pues solamente LSalas está conectado varias veces, pero si hubiera un Juan, un Pepe, un Pedro, ahí aparecerían todos los usuarios. Bien, ¿qué pasa? Que yo como LSalas, si quiero editar, por ejemplo, un archivo del sistema, archivo crítico del sistema como el fstab, que es donde se configuran los discos que se van a levantar durante el arranque del sistema, ve que yo tengo acceso al archivo, pero nótese que abajo dice read only. Eso quiere decir que yo no puedo modificarlo. Si yo llego y yo borro algo del sistema, digo que voy a borrar todas estas líneas que quité de allí, y yo trato de grabarlo, me dice que no puedo. Ven abajo, dice read only option, no puedo. Entonces eso pasa porque yo estoy como usuario dentro de la cajita en donde están mis archivos personales, digamos, y donde yo no puedo salirme de esa caja para cambiar nada del sistema operativo, y tampoco puedo hacerlo para otro usuario, ¿verdad? Tampoco puedo ir a borrar a otro usuario. La única o la forma que tengo más bien de yo, si necesito realmente como ir a manipular algo del sistema de archivo, del sistema de los archivos del sistema, perdón, tendría que hacerlo como root. Entonces yo tendría que pasarme a ser el usuario root. Una forma de entrar como root es cuando me lo veo en el sistema, decirle que soy el usuario root. No todos los sistemas operativos, no todos los Ubuntu, no todas las distribuciones de Ubuntu te permiten entrar directo como root, porque lo consideran un riesgo. Entonces ellos, lo que se usa es que se dan permisos a usuarios que pueden tomar la identidad de este administrador, que pueden tomar la identidad de root. En el caso de Ubuntu, por ejemplo, pasa así. Entonces yo como usuario, como Luis Salas,
puedo decirle con sudo que me pase a ser el usuario root o ejecutar algo como root. Por ejemplo, yo le puedo decir como sudo que haga la instalación de algo, no sé, cualquier cosa. Vamos a ver, vamos a inventar algo aquí. Jupyter. Nótese que me pidió el password que me está pidiendo es el password para hacer root, ¿verdad? Para ser el administrador de sistema. Entonces, nótese que me dice que el paquete Jupyter no existe. Ok, el paquete Jupyter no existe, pero me dejó correr el sudo. Me dejó correr el apt, que es el manejador de paquetes de Linux, en este caso de Ubuntu. Y manejador de paquete va a instalar aplicaciones que son aplicaciones globales. Es decir, si Jupyter existiera, sería una aplicación para que la use cualquiera de los otros usuarios del sistema. Pero si yo hago el mismo apt y no le pongo sudo, es decir, lo voy a correr como el de Salas, me sale un error diferente. Me dice que yo no tengo acceso a ciertos archivos que son necesarios para instalar paquetes. ¿Ves? Aquí me sale permission denied. Entonces, y acá me pregunta, ¿tú eres root? Pues no lo soy. Entonces, no todos los usuarios pueden correr sudo. Los usuarios tienen que tener permiso para sudo, pero eso no lo vamos a ver todavía. Otra forma, ¿verdad? Si digamos yo no quiero ejecutar un comando como root, sino que realmente necesito modificar muchas cosas y estar haciendo sudo 1000 veces para cada cosa que hago, puede ser tedioso. Entonces yo necesito tomar la personalidad de root del administrador de sistema para hacer modificaciones. Entonces yo lo que hago es que le digo sudo y pásame al usuario root. Tengan cuidado con esta autocomplete porque a veces confunde cuando pone estas cosas en gris. Otras cosas en gris son sugerencias. Entonces aquí yo solamente escribí sudo menos, ¿verdad? Y yo le doy enter. Como ya me había pedido password anteriormente, no me lo va a pedir de nuevo por un tiempo, ¿verdad? Pero usualmente pide password para hacer root. Y nótese algo que también tiene que ver con el shell, que es que cuando él le pasa al shell de root, como para identificar que realmente estamos como root, una, pone al comienzo root, y dos, a veces no puede que no le ponga root, pero por lo menos le cambia el prompt con un signo de numeral, ¿lo ven? Con un chart que le decimos en inglés. Bueno, aquí está un signo de numeral. Y con eso dice que somos el usuario root. Bien, si yo como root quisiera ahora agarrar y modificar el mismo archivo que traté de modificar hace un rato, el fstab, para no hacerlo tan destructivo, vamos a cambiarle algo sencillito aquí. Vamos a, en vez de sda1, vamos a ponerle sda2 y yo lo voy a guardar. ¿Ven? Ahora sí me permitió guardarlo. Si yo vuelvo a entrar, aquí está cambiado por sda2. Vamos a devolverlo para no tener problemas después. sda1. Entonces, como root sí me permite modificar cosas del sistema, y ya hay que tener cuidado de no terminar borrando o modificando algo que sea destructivo. ¿Preguntas? Ok, me preguntan de qué pasa si yo modifico el fstab y reinicio la máquina y la máquina no arranca y cómo lo resuelvo. En este caso, Linux también tiene una forma segura de entrar. Entonces lo que hay que ejecutar es el procedimiento para entrar de forma segura. Él entra en un modo donde todavía no carga los discos ni sistema operativo, pero te tira un prompt para que puedas manipularlo. Entonces tú puedes regresar ese cambio que no te deja arrancar. Si es un cambio producto de una modificación, pues reversas la modificación y reinicias de nuevo, y ya con el archivo de configuración arreglado pues puedes entrar. También te permite, cuando se corrompen algunas cosas del sistema, poder entrar, repararlas y así. Pues hay cosas que no se podrán reparar, pero muchas de ellas sí. Entonces sí tiene un modo como modo a prueba de fallo que le llaman, ¿verdad? Parecido a los de Windows. Sí tiene uno. Bien, continuemos. Una vez yo me salgo del usuario root, recuerden que estaba como un usuario normal, LSalas, y me pasé a root. Si yo le doy exit al usuario root, él me va a volver a colocar como el usuario LSalas, ¿verdad? Importante, vamos a loguearnos como root. Yo puedo ejecutar el sudo sub sin el menos. Lo que pasa es que, vea lo que pasa, que me logueo pero no tengo algo. Estoy en la carpeta de LSalas y entonces hay que tener cuidado, porque si yo hago modificaciones se las estoy haciendo al usuario LSalas.
y una modificación que hace root, LSALAS no la puede cambiar. Entonces, puede que venga el usuario, Luis LSALAS, perdón, se loguee a la próxima y resulta que algo de su ambiente está modificado o le está mandando un error porque no puede accesar un archivo, y resulta que cuando revisa el archivo lo tiene root, sin querer modificamos algo de la carpeta adecuada de un usuario. Entonces, para evitar eso, nosotros hacemos el sudo sumenos. Sudo sumenos significa toma la identidad de root, pero pásate al folder de root. Entonces, cuando le damos aquí, pwd es un comando que nos lista el folder donde estamos actualmente. ¿Ves? Él me dice, estás en el folder de root. ¿Lo ven? Bien. Entonces, le damos exit y yo vuelvo a tomar la personalidad de LSALAS. Si yo le doy, vamos a sudo sumenos, no, porque quería mostrarle algo más. Por ejemplo, si yo le doy amai, ven que ahora me dice que es el usuario root, no es el usuario LSALAS. Si yo le doy exit aquí y me muevo hacia arriba para buscar el comando amai, para mostrarle lo de, no es por pereza, para mostrarle lo de la interacción con el shell, ¿verdad? Cursor hacia arriba y le doy amai, ve que ahora dice LSALAS. Bien, vamos a limpiar todo esto. Bien, vamos a ver ahora un poco sobre lo que son los sistemas de archivo. En Linux, digamos, se maneja una jerarquía para los sistemas de archivo como si fuese una estructura de árbol, en donde el tronco principal es la raíz, es lo que llamamos slash, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me voy solamente le digo slash y le doy enter, le doy pwd para que vean dónde estoy, ven que aquí aparece un slash, es la raíz del sistema. Más abajo de eso no hay nada, o sea, no puedo ir más abajo de eso. Para cambiarnos, tal vez de clase anterior se recuerda que para cambiarnos a una estructura dentro del árbol, a una rama inferior, nosotros lo identificamos como punto. O sea, del folder sácame al folder de más abajo. Entonces, si yo trato de ponerle, por ejemplo, cd .. / y le doy pwd, vean que sigo en slash. Eso es porque no hay nada más abajo. Todas las demás ramas o folder principales están en slash. Entonces lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, el bar, el user, el etc donde se guardan las configuraciones, el home donde están todos los usuarios, el boot que son los archivos de arranque. Todo está sobre la carpeta root. Cuando, por ejemplo, yo me voy quiero ver los logs, yo sé que los logs, por experiencia, están en la carpeta bar, que está en root. Entonces, un folder dentro de su folder es una rama dentro de otra rama. Es una rama que se llama bar, que está en el tronco, que se llama slash. Y dentro de esa rama bar hay otras ramas, entre esas otras ramas. Por ejemplo, si yo hago el sbar, hay otras ramas dentro como caché, lib, local, los logs, donde están los logs, y etcétera, ¿verdad? Entonces se maneja una estructura como estructura de árbol, donde la raíz es slash. Bien, Linux tiene carpetas específicas para diferentes aplicaciones o diferentes archivos del sistema operativo. Entonces vamos a mencionar como algunas de ellas. Por ejemplo, aquí yo tengo la carpeta bin, que viene de binary. Esos son los archivos binarios, que en Windows serían los ejecutables. En Linux los ejecutables no se llaman ejecutables, se llaman binarios. Entonces los archivos binarios no se pueden leer, pues son archivos usualmente compilados, y son archivos de comandos. Todo esto de comandos, todo esto que corremos nosotros de ls, de pwd, todos esos son binarios, ¿verdad? Entonces están dentro de la carpeta bin. La carpeta boot es donde están los archivos de arranque. Cuando el Linux arranca, los archivos de configuración de cómo va a arrancar están allá adentro. En dev, este es importante para las clases posteriores, cuando vayamos a modificar dispositivos, ya sea interno al servidor o externo. Casi todos estos dispositivos que nosotros conectamos, discos duros, memoria, llaves USB, impresoras, etcétera, se van a instalar, como lo van a ver, si parecieran archivos dentro del sistema operativo. Todos estos
archivos que identifican los dispositivos están en la carpeta dev. Son de las unidades o los de devices, ¿verdad? etc es donde están casi todos los archivos de configuración del sistema cuando te instalen servidores web, cuando te necesitan modificar accesos de ciertos accesos de usuario, tipos de configuración que son globales, que son configuraciones del sistema, están en etc. Cuando ustedes crean usuarios nuevos, todos los usuarios tienen un home, tienen una casa. Entonces, dentro de la carpeta home se van a crear los usuarios. Por ejemplo, LSAL. Veamos algo rápido. Si yo le doy un ls, vamos a ver, dentro de la raíz, a la carpeta home, nótese que yo tengo dos usuarios, LSALAS y LSALAS2. ¿Ve? Entonces, cada usuario de esto, dentro de ese folder, tiene la cajita que le había mencionado anteriormente, donde tienen sus archivos personales cada uno y no pueden modificar el del otro. Ellos tienen su casa cada uno. Bien, también existen las librerías del sistema, casi todas van a dar al lib. Importante, no todas las aplicaciones tienen el mismo estándar, no todas las aplicaciones tiran las librerías al lib. Lib es donde las aplicaciones que son de uso general o de uso global, perdón, ponen usualmente su librería, pero también a veces las ponen en otros paths como user lib, o a veces la ponen en el mismo folder home, porque de repente son aplicaciones que instala el usuario solo para su propio uso, pero no son aplicaciones globales, es decir, no son aplicaciones que pueden usar todos. Bien, está lo que es media o mount, las dos se usan como de la misma forma, que es donde yo puedo montar, digamos, montar me refiero a conectar, por ejemplo, folder de servidores remotos para accesarlos, para poder escribir allí. Por ejemplo, yo tengo un servidor aparte en la oficina y él tiene un sistema de archivos donde yo puedo guardar archivos y dejarlo centralizado en un servidor. Todos los empleados de una compañía quieren guardar archivos allí, pues yo lo comparto y usted conecta ese archivo. Bueno, usualmente nosotros los conectamos aquí en la carpeta mount y media, ¿verdad? Cuando metemos una llave USB, usualmente la llave USB se monta en mount o en media. Entonces son los puntos donde vamos a accesar eso. Recuerden que el Linux, cuando conectan una llave o conectan folder remoto, no es como Windows que usted lo conecta como C, D, E, F. Eso no existe en Linux. En Linux son folders, todo es una estructura de directorio. Cuando tú montas una llave USB, la llave va a aparecer como un folder. Entonces esos folders van a quedar dentro de media o mount. Creo que tengo un ejemplo aquí. Por ejemplo, yo tengo déjeme ver si está primero. No lo tengo aquí, pero puedo hacer algo rápido. No le hagan caso a este script que estoy corriendo aquí, ¿verdad? Porque estoy en otro lado. Ok, por ejemplo, yo monté una carpeta remota que está en un directorio en un servidor con este IP, y la carpeta en ese directorio se llama multimedia y yo la puse aquí en local para usarla, ¿verdad? Entonces, si yo le hago un ls, por ejemplo, a esa carpeta, vamos a poner el path tal cual está allí, pero no hace falta. Después le explico por qué no hace falta. Y le pongo aquí multimedia y le hago ls. Ve que ahí aparecen dos archivos. Esos archivos no están en mi máquina realmente, están en una máquina remota, pero ese folder remoto yo lo conecté a mi máquina. Entonces yo lo puedo montar en mount si es de uso global, o puedo montarlo dentro de un folder como dice aquí si es para uso personal mío, que en este caso dentro de LSALAS. Usualmente lo que se monta en mount solo root puede escribirlo, usualmente, ¿verdad? Dependiendo de los permisos. Todo ese tema hay que hablarlo después. Entonces yo puedo montar estas carpetas en el folder mount o en el folder media. Bien, desmontémosla. Mount, home,
LSalas, multimedia, operation not permitted. Después averiguo por qué no me hay un tema de permiso de que no me deja desmontarlo como usuario normal. Entonces nótese que tuve que desmontarlo como el usuario administrador. Entonces si yo vuelvo a hacer df-h, ven que ya desapareció el punto de montaje. Y si yo vuelvo a hacer ls moviendo el teclado hacia arriba, multimedia, nótese que ya los archivos no están en esa carpeta. ¿Por qué? Porque ya desconecté el lugar remoto. Bien, volvemos al punto del sistema de archivos. Entonces ya aquí vienen carpetas como opt, no lo vamos a mencionar todas, más la más importante es bin, también son binarios. Users son usualmente donde se van a encontrar binarios y algunas cosillas de configuración propia para los usuarios en general. Var, pues en var están, por ejemplo, una carpeta importante en var son los logs, ahorita lo vamos a ver. Y la carpeta root, que es del el home, pero del administrador. Y la carpeta prop, donde hacemos configuraciones muchas veces del kernel de Linux, como optimizaciones y demás. Eso es un tema más complejo, todavía no lo vamos a ver, pero sí se guardan configuraciones que son del kernel de Linux. Bien, veamos lo que le decía yo de los logs. Vamos a cambiarnos a la raíz. Si yo le hago ls a la raíz, ven que aquí aparece la carpeta var. Vamos a cambiarnos, aquí está. Vamos a cambiarnos a la carpeta var. Bueno, me pasé a la carpeta var y nótese que dentro de la carpeta var hay varias carpetas más, ¿verdad? También si nota hay varlib, que también se guardan librerías. Pero aquí la que nos interesa y que queremos ver ahorita es la carpeta log, que es donde están los logs del sistema. Nótese algo importante. Yo estoy entrando a estas carpetas, pero yo no puedo modificar nada allí. ¿Por qué? Exacto, porque si yo hago who am I, ven que yo estoy como el usuario LSalas y estos son archivos del sistema. Yo no puedo como LSalas modificar archivos del sistema y mi visualización sobre los archivos del sistema es limitada. Hay cosas que yo no podría ver. Por ejemplo, si yo trato de correr este comando, ves que me dice que operation not permitted, y ese comando, por ejemplo, me ayuda a ver logs importantes del sistema. Cada vez que se hace un cambio en hardware, o sea, incluso algo tan sencillo como ponerle un USB a la máquina, esa información de una vez se despliega entre esos logs del sistema que me muestra este comando, el dmesg, y sin embargo no puedo verlo porque no estoy como root. Entonces hagamos algo rápido. Vamos a pasarnos a sudo, ¿verdad? Su- full root, y vamos para este ejemplo donde vamos a ver todo este tipo de cosas. Vamos a entrar a la carpeta nuevo /var/log ls. ¿Ve? Ahora, si yo quisiera correr el comando que le digo yo para ver ciertos logs del sistema, digamos más que todo relacionado con hardware, ¿verdad? Y cambios dinámicos en hardware y demás, yo que puedo hacerlo a través del dmesg. Me muestra también los archivos de log del sistema. Ven que ahora como root sí pude. Entonces aquí pueden ver, ok, digamos, vamos a movernos hacia arriba para ver la información que tiene el dmesg. Por ejemplo, ve aquí hay información sobre los GPU. Ahí ve que hubo un out of memory por alguna razón, no sé por qué. No, miento, lo que está diciendo es que activó el que puede manejarlo cuando alguien tiene out of memory, porque en memoria tenemos. Aquí está información sobre los SATA, ¿lo ven? Sobre la RAM y un montón de información más sobre el sistema operativo, el hardware y demás. Entonces lo podemos ver con ese comando dmesg. Bien, vamos a limpiar un poco esto. En varlog, si le damos ls, vamos a ver logs de diferentes cosas. Importante mencionarle que, por ejemplo,
un archivo de log importante del sistema, por ejemplo, en distribuciones de Linux que son derivadas de Debian, como Ubuntu es derivada de Debian, los logs se encuentran en syslog. Si vemos por ejemplo distribuciones, creo que como Red Hat, ellos no usan syslog, sino que usan un archivo que se llama message, ¿verdad? Así completo, message. Entonces al final el contenido es lo mismo, nada más le llaman diferente a los archivos. Esa es como la diferencia que hay a veces entre distros, ¿verdad? A veces hay cosillas que son un poquito diferentes a otras, pero la funcionalidad sigue siendo la misma. Si yo quiero ver archivos de cuando el sistema arrancó, por ejemplo, yo puedo ver los bootlogs. Si yo tengo servicio, en este caso como el COPS, que es para tema de impresión y demás, allá dentro están archivos de logs de COPS. Si yo tuviera Samba, que es un servicio de Linux para manejar unidades de red provenientes de Windows, de servidores Windows, entonces yo puedo ver los logs acá dentro. Y así, hay casi todos los logs del sistema están aquí dentro de la carpeta bar-log. No todos, hay archivos de log que, por ejemplo, aplicaciones propias, yo quiero generar el archivo en el folder home mío, entonces yo puedo generarlo allí, pero por lo general o buenas prácticas centralizar los logs y mandarlo a esta carpeta bar-log. Entonces, por ejemplo, yo puedo visualizar los logs usando varias aplicaciones. Una puede ser CAT, pero CAT hace un barrido completo del log, por ejemplo, sin parar hasta el final, entonces es difícil de visualizar. Por ejemplo, si yo quiero ver lo que hay en syslog, yo uso CAT syslog. Y nótese, no pude verlo de arriba, lo pasó muy rápido, ¿verdad? Entonces aquí vemos, por ejemplo, qué logs podemos ver aquí, logs sobre un servicio que se llama Anacron. Yo puedo ver logs aquí, no sé, cuando hice el mount, ¿se acuerdan? Cuando monté, aquí aparecía el log sobre que Luis Salas corrió ese mount, ¿verdad? Y así puedo ver los logs del sistema, lo que a veces ejecutamos nosotros, a veces lo que el sistema corre o ejecuta. Si yo quiero verlo de manera más detenida los logs, digamos que yo quiero verlo página por página, usaría por ejemplo un comando distinto como el comando mort. ¿Ven? Entonces ahí muestra la página, aquí me dice el porcentaje de la página que llevo, apenas el 0%, para que vean lo grande que es, y el CAT lo pasó rapidísimo, lo leyó de arriba abajo. ¿Cómo paso a la siguiente página? Con la espaciadora. ¿Ven? Entonces aquí tengo la siguiente página con los logs que continúan, y así voy pasando la espaciadora, pero vea lo lento que va el porcentaje abajo a la izquierda. Le estoy dando a la espaciadora varias veces y apenas voy por el 4%. Si yo quiero cortar el comando mort, digamos, yo puedo darle control C y le doy control C. Bien, también estos archivos de logs, yo puedo como buscar palabras clave. Por ejemplo, voy a usar el mort, y con el mort yo quiero buscar la palabra mount, digamos cuando yo monte el disco. Entonces yo puedo usar el slash y le hago mount. Nótese que este slash no es un comando del shell, esto es por decirlo así, un comando del mort. Yo estoy dentro del mort, dice mort el archivo, y ahora pongo slash y le pongo mount. Ese slash busca allí entre toda esa data, ¿verdad? Ven, entonces cuando le doy enter, entonces él busca entre los keys y me va a buscar lo de mount. Aquí digamos el problema es que a veces te busca la línea pero no te identifica dónde es. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está el mount? Aquí está. ¿Lo ves? Debería haberlo identificado, pero no lo identifica. Eso depende del shell o de la aplicación que estamos corriendo. Entonces en este caso el mort no identifica dónde está. Si yo quisiera volver a buscar el mount de nuevo, a ver si existe otra incidencia de eso,
en vez de volver a darle slash, lo que presionó es la N. Entonces en la N él va a buscar la siguiente línea que diga mount. Volvemos a lo mismo. Entre esto, por aquí está, no sé dónde, tiene que haber un mount, porque si él me mandó allí es porque lo encontró, si no me hubiera mandado un error de que ya no hay más. Pero no sé dónde habrá puesto la línea esa de mount. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero leer un archivo en tiempo real? El sistema está ejecutando algo y yo quiero ver en tiempo real qué está sucediendo en los logs, porque se está generando un error, por ejemplo. Entonces yo puedo usar un comando que se llama tail. Con tail yo puedo mostrar las últimas líneas, la n cantidad de líneas que yo quiera de un comando, o puedo mostrarlo en tiempo real de manera dinámica. Si yo quisiera mostrar las últimas 20 líneas, yo le pongo tail menos 20, ¿verdad? Y le digo a cuál archivo, al archivo syslog. Entonces me va a tirar las 20 últimas líneas. Y ahí yo puedo leer. Si yo quiero ya que sea las 5 últimas, yo le digo menos 5. Y nótese que aquí lo corrí y aquí están las líneas, ¿verdad? Las últimas 5 líneas: 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces me muestra las últimas 5. Si ya yo quiero, por ejemplo, verlo en tiempo real, yo pongo menos F y le doy enter. Nada más que cuando hago eso, él me ocupa la terminal, ¿verdad? No me deja ejecutar más nada mientras está visualizando los datos. Nótese que no me tiró el prompt. Eso es porque si algo sucede, él lo va a mostrar aquí, digamos, de una vez va a brincar el log aquí. Entonces lo va a hacer. Eso es como la manera de visualizar los logs de Linux. Si yo quisiera, por ejemplo, ver cómo booteó mi sistema la última vez, si todo está bien, si montó los discos que tenía que montar, yo puedo hacerlo sobre bootlog. Entonces bootlog, y entonces aquí me da información sobre bootlog. Parece que no hay mucha información aquí. Nada más dijo cuáles servicios montó, Tricops, el Containerd, que es esto es de Docker. El tema lo vamos a ver más adelante, manejo de contenedores. Levantó el servicio de AnyDesk, que lo uso a veces para ayudar a mi hermana remotamente y así. Entonces lo puedo hacer con bootlog. Y así, cuando ustedes necesiten buscar información en logs de aplicaciones y demás, se vienen a barlog. Bien, vamos a ver rápido ahorita lo que es modificación de archivos. Vamos a salir de root, vamos a hacer un clear, vamos a irnos a la carpeta raíz. Importante, por ejemplo, yo creo que lo había mencionado anteriormente, que cuando yo quiero cambiarme uso cd, comando cd, ¿verdad? Si yo quiero ir a la raíz, uso cd /. Si yo quiero irme a mi folder, yo tengo dos formas. Una, simple y sencillamente la sencilla, hago cd y me va a cambiar pwd al folder mío, ¿verdad? Si yo estoy, por ejemplo, en el /barlog, digamos, pwd, ahí estoy en barlog, y yo quiero cambiarme mi carpeta, otra opción es usar la pestañita esta, como la que va arriba de la ñ, por ejemplo. ¿Ven? Entonces con esa rayita como la ñ, yo le doy enter y vea que me cambió mi carpeta raíz. De hecho, vean que en el prompt le pone la pestañita esa pestaña significa home, ¿verdad? Llévame a home. Bien, vamos a modificar archivos. Resulta que yo tengo un archivo del sistema. Vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a ponerle práctica1.txt. Yo puedo usar un comando para crear un archivo en blanco, que es el comando touch práctica.txt, y él me crea el archivo. Si yo le hago ls, le doy enter, por aquí tiene que haber quedado el archivo práctica. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ven? El archivo práctica. Bien, si yo hago un mold, como le dije anteriormente, del archivo práctica, nótese que no hay nada, está vacío. Bien, si yo quiero agregarle contenido, yo puedo hacerlo a través de un editor, o yo puedo agregarle contenido a través de redireccionando contenido hacia el archivo. Ya le voy a explicar qué significa eso. Por ejemplo, si yo hago comando echo y le pongo este es mi primer texto y le doy enter, ven que él tira en pantalla en el standard output que le llamamos, él tira ahí, usa la pantalla para standard output, ves que él manda ahí, hace un eco de lo que le dije. Ahora, si yo quiero mandar este texto a mi archivo,
yo lo puedo redirigir, pero ese es un tema que vamos a ver en la siguiente clase, pero igual se lo voy a adelantar un poquito, con el mayor que. Mayor que en este caso sirve como de flecha, como agarra esta salida que voy a tirar y envíala hacia otro lugar, hacia otra terminal, o puede ser hacia otro archivo de texto, etcétera. Entonces en este caso yo voy a mandar esa salida a mi archivo práctica.txt. Ahí la mandé. Si yo hago more de nuevo o hago cat, cualquiera de las dos, ves que ahora práctica.txt ya tiene texto. ¿Lo ven? Entonces, ahora, ¿cómo yo puedo borrar ese archivo o limpiar ese archivo? Quitarle lo que está dentro, puedo hacer lo mismo. Perdón. Nótese que escribí un comando y quería quitarlo, y en vez de borrarlo todo, lo que hice fue que lo quité inmediato solo haciendo control C. Entonces me tira el prompt de nuevo y corta el comando ese. Pero vamos a ver algo ahora. Digamos que yo vuelvo a ejecutar echo, ¿verdad? Vuelvo a ejecutar el comando echo, pero ahora mando algo vacío, y ese algo vacío se lo voy a mandar a mi archivo práctica. More práctica, y ven que ahora está vacío. Entonces esa es una forma de limpiar archivos. Ahora, si yo lo que quiero es borrar el archivo de todo, para eso existe el comando rm. Cuando ustedes no conocen los parámetros de los comandos, acuérdense que ustedes siempre pueden usar el comando man, ¿verdad? En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a borrar, y vamos a usar la opción "-f", para que no pregunte, para que lo borre ya, no me diga que realmente quiere borrarlo, no. Simplemente bórralo, y yo pongo el archivo práctica aquí, le doy enter. Si yo vuelvo a hacer ls, control C porque no quería este comando, ls, y le doy enter, nótese que ya en todo esto el archivo práctica no existe. ¿Lo nota? No hay archivo práctica.txt, ya lo eliminó. Entonces rm es de remove, es para borrar. ls de list. Vamos a crear nuestro archivo de nuevo. Entonces podemos hacer, esta vez vamos a crearlo diferente, y vamos a entrar a lo que son de una vez también los editores de texto. Vamos a matar dos pájaros en un tiro. Hay editores, el editor de texto que se usa más en los Linux, y de hecho en los Unix, en general, es el que conocemos como VI. Un poquillo complejo de manejar. Podríamos hacer un curso solo para VI. No es la intención. Mi intención es que ustedes sepan que eso existe y más o menos cómo se maneja, y ya les tocará a ustedes profundizar en el uso de VI. Bien, en Linux modernos, digamos, el VI es... perdón, disculpen. Tengo el mouse activo. Bien. Sí, el comando que vamos a usar es VI. En Linux existe otro comando que es bin. Al final es como el bin es una versión más amigable del VI. Por ejemplo, el bin te permite usar el cursor para moverte para arriba, para abajo y demás en el VI sin tener que hacer nada extra. En VI normal, sencillo, plano, los cursores no funcionan así, no de esa manera esperada. Entonces, pero cuando nosotros usamos VI, por ejemplo, si yo le digo al sistema aquí dónde está el VI, ve que él me dice que el VI está en user bin, donde se guardan los binarios. Si yo le hago un ls -alh a user bin para que vean algo, VI, y le doy enter, nótese que él dice que VI, y eso lo vamos a ver cuando veamos lo que son las ligas o enlaces. Nótese que VI dice VI, en realidad está apuntando a Alternative VI. Vamos a ver qué es Alternative VI.
Y nótese que Alternative BI está apuntando a BIM. ¿Lo ven? Está apuntando a BIM. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad, cuando nosotros escribimos BI, el comando BI, en realidad él va a estar ejecutando el comando BIM, ¿verdad? Si yo le doy BIM, vamos a ver, user BIM, dice que está apuntando a user BIM. BIM.basic. Ya, este sí se ve que este no está apuntando a nadie más, este es un binario. Entonces, este está apuntando a BIM, cuando corremos BIM, está corriendo BIM, pero BIM lo llama BIM.basic. Bien, ese es el BI nuevo, el BI más amigable que le digo yo, ese es el BIM. Ese es el editor más usado, pero también hay un editor que es mucho más fácil de usar para principiantes, que se llama Nano. Cuando ustedes no saben cómo editar un archivo, usen Nano, pero no se acostumbren a Nano, traten de aprender BI, porque una vez que ustedes aprendan BI, no hay Linux que se le ponga enfrente que no puedan editar un archivo, ¿verdad? No hay Unix, de hecho, que se ponga enfrente que no puedan editar un archivo. Entonces, en este caso, digamos que yo voy a volver a crear el archivo práctica. Bien, como les dije que Nano es más fácil, vamos a hacerlo primero con Nano. Entonces pongo nano práctica.txt. Le doy enter y ya aquí estoy dentro de un editor. Nano no tengo que hacer nada, solo tengo que escribir. Este es mi primer escrito, por ejemplo. Enter, me paso a la siguiente línea. ¿Cómo salvo? Si ustedes fijan, abajo hay una serie de comandos. Eso que parece un techito en cada comando, como esto, ¿verdad? Este triangulito que está aquí arriba, eso significa control, la tecla control. Entonces, si yo quiero guardar el archivo, si quiero salvarlo, dice que para escribirlo yo uso control O. Entonces yo pongo control O, por ejemplo, le pongo aquí control O y me dice, ¿cómo quieres grabarlo? Yo le digo como práctica.txt, que fue cuando corrí el Nano, le dije cuál era el archivo que iba a correr, ¿se acuerdan? Entonces aquí lo doy, ya él lo salvó. ¿Cómo me salgo? Dice que para salir, aquí abajo está, dice para salir es control X. Entonces yo lo que hago control X y allí ya me saca. No me preguntó nada porque ya estaba salvado el cambio. Si yo vuelvo a hacer un cat sobre práctica, nótese que ya tiene esto dentro, ya salvó algo en el archivo. Ese con Nano. Entonces Nano es muy sencillito, nomás como salvo, cómo me salgo, cómo hago esto, cómo hago lo otro, y abajo aparecen los comandos control X, control O, control O. Sin embargo, si yo hago lo mismo con un editor, que sea con el editor de BI, ven que abajo no aparece control nada, y usted tiene que saber los comandos, ¿verdad? Entonces tiene que saber muchos comandos. Por ejemplo, si yo quiero borrar la línea, yo presiono D, la letra D 2 veces, y se borró la línea. ¿Ven? Si yo quiero volver a pegar la línea, yo presiono la P. Entonces, puedo pegarla 1000 veces. ¿Ven? Con la P. Si yo quiero borrar 3 líneas, por ejemplo, yo pongo D, el número 3, y D de nuevo, y me borro 3. Si yo quiero volver a pegar las 3 líneas, nada más le doy P, y él vuelve a pegar las 3 líneas que borré. Ven, para moverme para izquierda y para derecha, como esto usa BIM, esta es la parte donde BIM no lo facilita un poco, yo puedo usar el cursor arriba, para abajo, a la derecha, para la izquierda, puedo usar el cursor. Ahora, si yo quiero escribir algo, no es simplemente escribir, por ejemplo, yo voy a presionar la letra F, no pasó nada. ¿Por qué? Porque a BIM yo tengo que especificarle que yo voy a insertar algo. Entonces, para insertar algo, tengo que presionar primero la letra I. En este caso, si yo presiono la letra I, como él todavía no está escribiendo, él la interpreta como comando. Entonces, BI tiene dos modos: el modo de comandos y el modo de escritura. Para entrar al modo de escritura, yo primero necesito en el modo de comando, que es el que cuando tú lo abres en donde él está, presionar la letra I. Entonces, cuando vean lo que aparece abajo, ¿verdad? Si yo presiono la letra I, perdón, no estoy colocado en el asunto. Yo presiono la letra I, vea que no estaba colocado sobre la ventana. Yo presiono la letra I y vea que abajo apareció insert. Entonces ya entró en modo escritura. Entonces en ese modo, este es otro texto. Entonces ya allí yo puedo escribir. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo, ¿se acuerdan que yo le dije que yo borraba con la P? Si yo presiono P aquí para borrar la línea,
lo que va a hacer es que va a seguir escribiendo P. ¿Por qué? Porque estoy en el modo de inserción, en el modo de escritura. Entonces ya no es el modo de comando. ¿Cómo hago para regresarme? Vamos a borrar esta P con el backspace. A ver cómo yo hago para regresarme al modo de comando. Si estoy en modo de inserción, bueno, presiono el escape. Presiono el escape y ve que se borró abajo insert. Ya no estoy en el modo de inserción. Ahora si yo presiono P, ve que empieza a borrar línea. Perdón. Señor, discúlpeme. Disculpe, estoy confundido. P es para pegar, space es el DD. Entonces, igual, pero aquí vienen que en el modo. Es más, vamos a repetirlo rápido. Digamos, si yo presiono la letra I en el modo de comando, aquí estoy en insert y yo presiono el DD, vea que era lo que quería llegar, sigo escribiendo la letra D, no está borrando. Para yo poder borrar, tengo que salirme del insert y entrar en el modo de comando, por decirlo así. Entonces yo lo que hago es que presiono escape, vea que el insert desapareció abajo. Entonces ahora ya estoy en modo de comando. Ahora si yo vuelvo a presionar la D 2 veces, lo que hace es borrarme la línea. Bueno, y ahí voy borrando líneas con DD. Todo eso como el VI. Pero quien quiere usar un editor tan complejo, porque lo vas a encontrar en cualquier Unix. Entonces mejor te aprendes el complejo de una y no vas a tener que aprenderte a usar 2, 3 editores distintos para diferentes Linux o para diferentes tipos de Unix. Aprendes VI y lo usas. VI aparece en todos lados. No importa qué tan viejo sea Linux, siempre va a encontrar VI. Puede que te encuentres Linux que no tienen nano. Tendrías que instalarlo. Es cuestión de gusto. Yo me acostumbré a VI porque trabajaba con muchos Linux y muchas versiones de Unix. Entonces ese es el VI. Ahí yo puedo, y así es que manejo yo son editores de terminal, ¿verdad? O los editores del shell, más bien. Bien, esos son dos editores que son los editores que podemos usar. Uno facilito es el Nano y el más complejo, pero para mí muy versátil, es VI. ¿Qué otros beneficios nos ofrece VI? Yo no le tengo los plugins puestos, yo lo uso así casi que como él viene. Pero tú VI puedes usar plugins o add-ons, ¿verdad? Y que no puedes en Nano. Entonces tú puedes cambiarte en este archivo, tú puedes hacer un split de la ventana y abrir 2 archivos simultáneos. Tú puedes copiar de un archivo a otro usando esos split. Tú puedes listar los directorios y archivos en una esquina como si fuera un editor de texto de estos complejos que te muestra un menú con los archivos. Tiene un montón de funcionalidades VI que no vas a encontrar en Nano. Nano es un editor simple, fácil de usar, pero simple. VI es complejo, por eso muy flexible y versátil. Entonces esa es la diferencia como entre los dos editores. Bien, veamos el tema de los folders. Cuando usamos, digamos, Ubuntu, por ejemplo, ya les dije que el folder y sus archivos aparecen en colores, como se ve aquí arriba. Eso no pasa en todas las terminales y no pasa en todos los shell, a menos que lo configuremos para que sea así. Pero yo puedo en esos shell, por ejemplo, usar ls --color y al final cuando le doy enter, por ejemplo, él me va a mostrar los archivos igual en color, ¿verdad? Sin la configuración. Eso es porque existe algo que se llama alias. Entonces yo puedo hacer un alias, por ejemplo. Yo puedo decirle aquí alias. Un alias es que yo puedo ponerle un nombre diferente a un comando. Entonces, o a un comando con parámetros. Entonces, por ejemplo, el ls, cuando lo corremos así, ls, y le damos enter, en realidad es un alias de ls --color. Entonces yo puedo configurar diferentes alias para esos comandos que llevan múltiples parámetros y no quiero estar escribiendo todos esos parámetros ni estar leyendo el manual para recordar cuáles eran los parámetros que necesitaba. Yo puedo usar alias. Por ejemplo, el ls-lh. Ahora yo quiero que cada vez que yo ejecuto ls, en realidad se ejecute ls-alh, ¿verdad? Y por ejemplo, no es lo mismo ls que decir ls-alh. Pero yo quiero que cada vez que yo corra ls, en realidad se corra ls-lh. Eso es lo que quiero hacer. Yo puedo hacer un alias. Yo puedo decir, ok, alias, y le pongo aquí comillas,
no, perdón, alias ls igual, y le digo aquí que es ls menos alh. Es una manera de crear un alias, ahí lo creé. ¿Qué significa esto? Que si ahora yo escribo ls, alias ls espacio menos alh, ¿verdad? Entonces ahora cada vez que yo escribo ls, ve, ahora me ejecuta ls menos alh. Entonces, o yo puedo tener un alias que yo le llamo, en vez de ls voy a llamarle lsall. Y entonces ahora yo ejecuto lsall, le doy enter y me va a hacer ls menos alh. Ven, entonces nótese algo, que cuando uso alias no me pone los colores, ¿lo ven? Ese es por el tema de las configuraciones que le estaba diciendo. Bien, ¿cómo borramos ahora el alias? Le ponemos un alias ls y me va a tirar el ls normal. Nótese algo, ¿no notaron algo? ¿Qué notaron? Que me sigue tirando ahora las cosas sin color, porque ahora está usando el ls crudo como es, no el ls menos color, que es el que muestra los colores. Entonces esto demuestra que cuando ejecutamos ls era un alias de ls menos color. Si yo quiero regresarlo, lo que hago es que hago un alias ls y le ponemos aquí que sea ls menos color, le ponemos el parámetro. Yo le doy, me faltó una comilla, menos color. Ahora, ¿qué pasa? Que yo le doy ls normal y ahora me aparece el color. ¿Ven? Bien, para el tema de, si nosotros nos fijamos aquí, los archivos en verde, estos son archivos que tienen permiso de ejecución. Eso por allí lo vamos a ver después cuando veamos el tema de permisos, ¿no? Entonces, permisos de ejecución, ¿ven? Digamos, los archivos empaquetados o comprimidos aparecen aquí en rojo. Esto es customizable, esto es, lo podemos modificar. Y los archivos en azul son folders. Si yo, por ejemplo, hago un ls-alh para ver detalles, nótese que si no tuviera colores, ¿cómo yo los identifico? Los identifico de esta forma. En las primeras líneas ven que hay los archivos, algunos aparecen con D. Todos los que aparecen con D son directorios de la D de directories, o sea, aparecen con directorios. ¿Ven? Entonces, de esta manera yo reconozco que son folders. Incluso aquí hay un folder escondido del Visual Studio Code que a veces uso. Entonces, nótese que está escondido, pero sigue siendo un folder. Yo puedo entrar allí. Entonces, yo puedo irme, por ejemplo, a VS Code y ven, allí entré dentro del folder. Yo hago pwd, dice está dentro del folder. ¿Qué tiene adentro? Tiene más archivos sobre Visual Studio Code. Vamos a salirnos de aquí. Bien, cuando yo voy a crear un directorio en Linux, yo uso el comando mkdir. Por ejemplo, yo pongo aquí en make directory y voy a crear un folder que se llama práctica. Y aquí lo de práctica. Si yo le vuelvo a hacer ls, nótese que aquí aparece el folder práctica. ¿Lo ven? Dentro del folder práctica vamos a hacer un touch práctica. Y vamos a decirle que dentro escriba un archivo que se llama test.txt. Entonces hacemos un touch. Si yo hago un ls sobre la carpeta, ves que adentro tiene un archivo que se llama test.txt. ¿Qué pasa? Yo puedo borrar el archivo simplemente con decirle que haga un force dentro de la carpeta práctica del archivo test. Y allí lo borro. Si yo hago ls de nuevo práctica, ves, el archivo txt no funciona. Ok, ya eso lo sabíamos. Pero si yo trato de borrar, por ejemplo, un folder, como en este caso el folder práctica, ¿verdad? Trato de borrarlo, vean lo que pasa. Me dice que no puedo borrarlo porque es un directorio. Cuando es un directorio, tenemos que hacer una pequeña modificación sobre el comando rm de remove, que es que tenemos que decirle que es un directorio y que va a borrar lo que está dentro de manera recursiva. Es decir, si yo tuviera directorios sobre directorios, yo quiero borrar el directorio raíz y también hay archivos dentro, yo tengo que decirle que lo haga de manera recursiva. Cuando yo le digo que lo haga de manera recursiva, él entiende que es un directorio.
Entonces el comando para borrarlo tendríamos que agregarle entre los parámetros -rf, ¿verdad? O sea, la F no preguntes, vamos a quitarle la F, vamos a darle R, que sea recursivo, que sea recursivo, y le doy aquí borrar práctica, ¿ves? Entonces allí lo borro y ya el folder práctica no existe. ¿Lo ven? Le voy a ser honesto, yo esperé que a no ponerle la F él me iba a preguntar. Supongo que es porque el folder estaba solo. Vamos a hacer una práctica. Vamos a crear de nuevo el directorio práctica. Dentro de práctica vamos a ponerle, no sé, un folder que se llame test, otro folder dentro, y dentro de test vamos a hacerle un touch a un archivo. Vamos a ponerle test a.txt, a.txt. Entonces ya aquí tengo. Entonces si yo me voy, por ejemplo, y hago comando tree, no sé si lo tengo, dice que no lo tengo instalado. Sudo, porque voy a ejecutar algo como root para instalar una aplicación, y le voy a decir que vamos a instalar la aplicación tree. Muy bien, me va a pedir el password, y aquí instaló la aplicación tree. Ok, ya aquí instaló la aplicación tree, y le digo tree práctica 1, entonces me tira el árbol y me dice que dentro de práctica está un folder que se llama test, y dentro de test hay un archivo que se llama. Vamos a ver qué pasa si yo le digo que borre de manera recursiva práctica. No, igual lo borra, no. Bueno, vamos aprendiendo cosas nuevas. Yo siempre uso el comando rm-rf, no sé por qué esta versión, o -rf o -fr, es lo mismo. El orden de los factores no altera producto cuando se trata de poner parámetros, y lo que hace el F es evitar que él pregunte, digamos, pero no sé, parece que ni siquiera me está pidiendo confirmación cuando borro. ¿Por qué? No sé. Bien, de esa manera pues vemos cómo se manipulan los archivos. ¿Se acuerdan que yo le dije que habían enlaces suaves y enlaces duros? ¿Se acuerdan cuando yo le hice el ejemplo de que puse VI, que quería ver dónde estaba el binario de VI, y le puse where is VI, y él me dice está en tal lugar? Y se acuerdan que yo hice un ls-alh al pad donde estaba el VI, y él me dice el VI está apuntando a esto. Bueno, esto es un enlace suave, es como lo que nosotros en Windows le llamamos un shortcut, ¿verdad? Es un enlace suave, es un archivo que apunta a otro archivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo llamo a este archivo o lo edito, él en realidad lo que hace es que va a editar el siguiente archivo, el que está aquí, porque le está haciendo una referencia a otro archivo. Eso nosotros lo conocemos en el ambiente Linux como liga, o otros lo conocen como enlace. En este caso, cuando tú haces referencia de esta forma, es un enlace suave. Bien. Algo importante que tal vez no expliqué muy claro sobre la diferencia entre un soft link y un hard link es, y tengo que regresar al concepto de inodos. Vamos aquí un momentito a rayar un poco en el tablero este. Digamos que cuando yo creo un archivo, yo creo contenido, la comida del archivo. Yo le creo aquí contenido, texto y demás. Vamos a crear aquí contenido. Resulta que, ese contenido, ¿verdad? Se le crea un nombre, es un nombre. Este caso puede ser práctica.txt. Bien, vamos acá. Cuando nosotros creamos un archivo, ese archivo tiene un contenido, ¿verdad? Y ese archivo tiene un nombre asociado. Práctica.txt tiene contenido del archivo. Cuando hablo de contenido del archivo me refiero a los bloques que se escriben en disco duro. Y el nombre es una referencia a esos bloques. Bien, este nombre, digamos, se le conoce como un inodo, ¿verdad? Se le conoce como un inodo.
Resulta que cuando yo creo un enlace suave, acá creo un enlace suave, por ejemplo el que creamos, que le vamos a llamar práctica, no sé, liga, por decir algo, también se conoce como liga 1.txt, y creamos este enlace que hace referencia a este otro, esta liga que hace referencia a esta otra. En realidad este nombre tiene un inodo nuevo, que es como una especie de ID, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo borro el archivo original, por ejemplo práctica, estoy borrando práctica, y quito la relación de ese nombre con el contenido. En realidad, cuando uno borra un archivo, el archivo permanece, o los bloques escritos permanecen en el disco. Entonces yo lo que voy a borrar es esta relación, voy a borrar ese ID, voy a borrar este inodo. Este enlace que apuntaba a ese inodo, que es otro inodo, este inodo no tiene ya o no conserva la referencia con el segundo inodo. Entonces este nodo va a existir, pero va a existir como huérfano, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando yo creo un enlace duro? Cuando yo creo lo que llamamos un enlace duro, por ejemplo, práctica, y vamos a ponerle aquí hard.txt, yo creo un enlace duro. A diferencia del enlace suave, donde el inodo del enlace suave, o sea, de práctica liga 1, el inodo de él es diferente al inodo de práctica 1. El inodo de un enlace duro es exactamente el mismo inodo de práctica. Hace referencia al contenido. Es el mismo inodo, ¿verdad? Hace referencia al contenido. ¿Qué sucede? Que si en este caso, por ejemplo, yo borro el archivo práctica, yo puedo todavía accesar ese contenido a través de práctica hard, porque es el mismo inodo que lo repliqué. No sé si me explico. Si yo borro práctica, yo todavía puedo accesarlo a través de práctica hard, pero si yo borro práctica hard, no puedo borrarlo si yo borro práctica hard, yo puedo accesar el archivo a través de práctica, ese contenido. Si yo borro práctica, yo puedo accesarlo a través de práctica hard. Lo que no pasaría con un enlace suave. Si en un enlace suave yo borro práctica, él simplemente queda huérfano, pero no puede accesar el contenido. ¿Por qué? Porque este nodo apuntaba a otro nodo. Este nodo apunta al contenido en sí. No sé si me explico. Entonces, vamos a verlo en la práctica. ¿Para qué se usan los enlaces suaves? Pues obviamente, por ejemplo, yo quiero hacer referencia en mi folder a un archivo que está en otro lado, pero no quiero copiar el archivo. Por ejemplo, vamos a ver esto. Por ejemplo, digamos que yo tengo un archivo, vamos a crear creo que vamos a hacer algo como ls. Yo tengo el archivo práctica, aún está aquí, práctica txt. Bien. Ejemplo, yo le digo a alguien, use, o alguna aplicación, le digo, no quiero que use el archivo original de práctica. Entonces yo quiero que use un archivo práctica 1 y la segunda aplicación use un archivo práctica 2. Pero que no sean independientes, porque si no hay que editar dos archivos, ¿verdad? Y esa no es la idea. La idea es que se edite uno solo, pero que la aplicación llame dos archivos diferentes, o las aplicaciones llamen dos archivos diferentes que hagan referencia al principal. Entonces yo puedo crear ligas. Por ejemplo, yo puedo decirle eso se crea con un comando que se llama ln, que práctica txt tenga una liga que se llama práctica liga 1. ¿Ve? Si yo hago ls menos alh nuevamente, vamos a notar que ahora el archivo práctica liga txt está apuntando a práctica txt. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si yo hago un mol
práctica.txt, dice, me está mostrando que eso es lo que tiene el archivo adentro. Pero si yo hago un mod a práctica liga 1 txt, me va a mostrar lo mismo, porque está haciendo referencia al mismo archivo. Yo puedo crear otro que ahora se llame liga 2 y ya hago un mod a liga 2 y me va a mostrar lo mismo. Si yo hago ls menos ALH, nótese que ahora tengo dos ligas al mismo archivo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener una aplicación o una persona que lea este archivo, una aplicación o una persona que por algún motivo lea este archivo con nombres diferentes, pero a la hora de editarlo, por ejemplo, yo, el usuario principal, quiero editarlo, yo nomás edito este y automáticamente ellos dos van a ver el mismo contenido, ¿no? Entonces eso como liga suave. O yo no solamente dentro del mismo folder, yo puedo hacer referencia a un archivo que está en otro lugar para leerlo y ponerlo en el folder mío. Entonces la aplicación lo lee en mi folder, con permiso de mi folder, pero en realidad el archivo no está aquí, sino que está en un folder del sistema, por decir algo. Hay un tema ahí de permiso que después hay que ver con eso también, pero de momento ese es el tema de liga. ¿Qué pasa? Que si yo borro, por ejemplo, práctica liga 1, aquí me lo borré, nótese que práctica.txt sigue estando allí, no borré, nada más borré la referencia, pero no borré el archivo, ¿verdad? Bien, volvamos al tema de lo que es el enlace duro. Ahora, resulta que si yo hago man, yo hago lm, me dice que para crear un enlace físico o lo que llamo un enlace duro, un hard link, yo tengo que usar la opción "-p". Bien, nótese esto, por ejemplo, para explicar lo que traté de explicarle antes en el diagrama. Si yo pongo "-p" y le digo que de práctica.txt voy a crear un enlace duro a practicahard.txt, hago ls, nótese que aquí está uno, pero nótese que este enlace no está en celeste. ¿Por qué? Si yo hago acá, vea que esta es una referencia a otro archivo y este archivo hace referencia a un contenido o a un sector de disco. ¿Ve? Entonces, esto es porque este archivo es un inodo o es un ID que identifica un sector de disco. Sin embargo, este es un inodo o un ID que identifica el nombre en sí, por decirlo. Entonces, y nótese que cuando yo tengo el hard link no aparece como un link a otra cosa. ¿Por qué? Porque le está haciendo un inodo directo al contenido igual que lo está haciendo Práctica ID. De hecho, el inodo es el mismo, están apuntando al mismo espacio. ¿Qué significa esto? Que si yo borro Práctica.txt, por ejemplo, esto queda huérfano porque es un inodo que está apuntando a algo que no existe ya, aunque el contenido existe, porque Práctica.txt todavía existe. Digo, no, miento, aunque sí, ya no existe. Bien, pero si yo borro Práctica.txt y yo mantengo Practica.hard.txt, no lo borro, este inodo, como era el mismo que este, apuntaba al mismo lado, va a seguir manteniendo la información. Esa es la diferencia. Por ejemplo, si yo borro, vamos a ver lo que hay aquí. Yo tengo el archivo Práctica.txt de nuevo. ¿Ven? Aquí está la información que contiene. Si yo ahora voy a leer Practica.hard, es que tiene el mismo contenido. La diferencia es que los dos archivos apuntan al mismo contenido. Sin embargo, si yo lo hago a Práctica 2, ven que también me está mostrando la misma información. Lo que pasa es que la muestra es diferente. Uno está yéndose al bloque y otro está, ok, voy a irme al archivo que contiene el bloque. Entonces, esa es como la diferencia. ¿Cómo lo vamos a ver más claro? Cuando yo borre el archivo Práctica.txt, el archivo original. Si yo lo borro y yo hago ls menos ALH de nuevo, noten algo. Práctica.txt sigue permaneciendo igual y va a seguir haciendo referencia al mismo contenido, a los mismos bloques de disco. Yo borré un inodo, pero este era una copia del inodo.
Sin embargo, este era un inodo que apuntaba a otro inodo, que en este caso es el archivo original. Pero como yo borré el nombre del archivo, ¿verdad? Porque en realidad el RRM borré ese nombre del archivo, este archivo quedó huérfano. Si yo vuelvo a hacer merge sobre ese archivo que quedó huérfano, me dice que no encuentra el archivo original. ¿Lo ven? Me dice no such file or directory. Eso es porque no es que no lo encuentra él, no está encontrando el archivo al que esa hace referencia. Pero ahora nótese que si yo hago si yo hago lo mismo pero hacia hard, el contenido todavía está, porque lo que hice fue replicar el inodo. Al final es como que tuviera el mismo ID, o sea, o hace referencia al mismo archivo, como que yo voy a crear dos ID igual con referencia al mismo archivo, al mismo contenido, perdón. Entonces se mantiene. Entonces esa es la diferencia que hay entre un enlace suave y la diferencia que hay entre un enlace duro, ¿verdad? Entonces un compañero una vez me decía que en realidad es como si copiara el archivo dos veces. Sí, es como si copiara el archivo dos veces, con la diferencia de que el contenido es común. Por ejemplo, vamos a hacer otra vez otra práctica. Vamos a crear otra vez el archivo práctica. Aquí tengo, y vamos a eliminar, vamos a borrar esto práctica hard. Para que vean la diferencia. Por ejemplo, vamos ahora a crear otra enlace duro otra vez. Bien, eso es para que conserve el inodo. Entonces, si fuesen dos copias diferentes, cuando yo edito uno, el otro queda con otro contenido. Por ejemplo, yo voy a mandarle al archivo, no sé, práctica, un contenido diferente. Ahora vamos a ponerle contenido diferente. Y allí le cambié el contenido a práctica. Si fuesen dos archivos diferentes, práctica hard tendría que tener el contenido anterior, es decir, este, ¿verdad? Si fuesen dos archivos diferentes. Si yo estuviera haciendo una copia del archivo, como decía el compañero, cuando yo hago una copia y yo edito la copia, yo estoy editando un archivo diferente, entonces van a haber dos archivos con dos contenidos diferentes, ¿verdad? O si yo reescribo el original, va a tener un contenido diferente a la copia. Pero en este caso, yo, como son enlaces, yo estoy editando el original, o puedo editar la copia, en el caso es lo mismo. Y ahora, si yo leo el archivo práctica hard, ves que también tiene el mismo contenido, lo cambió también en el, vea, yo cambié aquí, fue el contenido de práctica, y vea que el contenido de práctica hard también es diferente. Y si yo me voy a ls, parecen como si fueran archivos diferentes, pero en realidad son el mismo archivo. Yo edito uno, se edita el otro. Los que son el mismo inodo, al final es una copia del inodo, nombres diferentes, pero apuntan a los mismos bloques, al mismo sector de bloques de disco. Entonces, como la diferencia entre lo que es el link suave y el link duro. Bien, muchachos, otro tema que yo quería ver acá era el tema de lo que es manejo de procesos. La verdad que se nos ha hecho un poquito largo la clase, pero vamos a tratar de cubrirlo ahorita. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Igual les dije que no vamos a ser expertos en todas estas cosas. Resulta que son procesos. Cuando yo levanto un comando, yo ejecuto un proceso en el sistema. Cuando hay un servicio, un web server, el servicio es un proceso en el sistema que está abriendo un puerto y mantiene una aplicación aquí en memoria. Eso le llamamos procesos. Son aplicaciones que corren y se permanecen ahí en el sistema corriendo. Entonces, cuando el sistema operativo carga, el sistema operativo va a cargar un montón de procesos para que nosotros podamos interactuar con el hardware, ¿verdad? Entonces, ¿yo cómo hago para ver ese proceso? Yo puedo usar un comando como ps, pero si yo ejecuto ese comando ps como usuario, solamente voy a ver los procesos que yo como usuario corro. Si yo quiero ver los procesos completos del sistema, yo puedo usar un comando como es psout. Entonces psout me da todos los procesos, ¿ven? Entonces, por ejemplo, aquí me dicen los procesos que estoy corriendo como en salas.
Dice que estoy corriendo un Dolphin, que es el que maneja ¿cómo se llama? El sistema de manejo de archivos, como el browser de archivos, digamos. Y entre otros. Vea que aquí está LSALA corriendo Chrome también. Ahí estoy corriendo un Chrome. Y como root yo puedo estar ejecutando otras cosas, ¿verdad? Aquí estoy ejecutando Worker, aquí son del tema de los videos que estoy grabando, por ejemplo aquí, y entre otros. Entonces veo los diferentes procesos que se corren en el sistema. Bien, los procesos que son procesos creados por LSALA, yo puedo eliminarlos. Pero como LSALA, yo no puedo tirar procesos, no puedo eliminar procesos de root. Mas, sin embargo, root puede eliminar procesos de LSALA también. Entonces, por ejemplo, digamos que yo vamos a hacer algo aquí rápido. Vamos a ejecutar. Yo creo que por aquí yo ando. No sé si tengo un script. Creo que había creado un script para esto. O ya tenía un script previo. Ok, yo tengo este script que al final lo que hago es que voy a insertar con un eco una línea en un archivo txt, un eco txt. Después de 10 segundos voy a generar otro eco, ¿verdad? Otros 10 segundos voy a generar un eco. Voy a mandar otra línea a txt. Y después de 10 segundos más a 20 segundos en total, voy a mandar otro texto directo a txt. Nótese que en vez de una sola flechita, estoy usando dos. Dos significa que no reemplace el texto, sino que adicione otra línea. Entonces esto es adicionar, esto es eliminar. Si pongo esto, va a estar reemplazando el texto anterior. Si pongo esto, va a estar adicionándose al anterior. Entonces el script lo que hace es, entonces 10 segundos escribo una cosa, 10 segundos escribe otra. Bien, si yo corro este script, perdón, ./test. Si yo corro este script en pantalla, nótese que bueno, primero me está ocupando la pantalla, ¿verdad? Entonces, si yo lo dejo que pasen allí 20 segundos, lo que voy a notar es esto. Bueno, después de 20 segundos, él terminó y al final creó un archivo que se llama eco.txt donde tiene este contenido. Mientras él estuvo pegado en pantalla, ese era un proceso que estaba corriendo. Vamos a verlo, vamos a hacer algo. Vamos a partir esta pantalla en dos. Vamos a correr el mismo proceso de nuevo arriba. Vámonos a cambiar la pantalla de abajo y vamos a correr PSAuth. Nótese que mientras está corriendo, levantó este proceso que está aquí. ¿Lo ven? Test echo es el comando que está corriendo y ahí está. Si yo le vuelvo a hacer ps-out, ya que ya terminó, vea que ya proceso desapareció, ya proceso no está. ¿Ve? Entonces, ¿para qué me sirve manejar procesos? Pues yo quiero saber qué proceso está corriendo en mi sistema, porque el sistema está pegado. Necesito saber, es como el Task Manager en Windows, y necesito saber si yo puedo matar ese proceso que tiene mi sistema pegado. Yo puedo hacer que yo tenga una base de datos y hay un query y ese query tiene la base de datos pegada y la base de datos está en Linux. Como yo mato ese query, por decir algo, ¿verdad? No es lo ideal, pero por dar un ejemplo, yo puedo matar los procesos y matar el query en sí, si lo puedo matar, o matar la base de datos, porque definitivamente la base de datos no echó ni para adelante ni para atrás y demás. No es lo ideal porque es un tema de corrupciones de datos y demás, pero es un ejemplo, ¿verdad? Yo quiero matar un web browser que se quedó pegado, yo puedo ver los procesos, buscar cuál es el proceso de web browser y matarlo. Cuando nosotros listamos los procesos, aparecen estos números. Estos números se conocen como PID o Process ID. Es un ID que identifica el proceso. Bien, si yo vuelvo a correr, por ejemplo, la aplicación esta, y yo me vuelvo a cambiar a la pantalla de abajo y ejecuto el proceso, nótese que aquí está el proceso, ¿verdad? Que estoy corriendo y él tiene este PID. Si yo agarro este PID, yo puedo a través de un comando que se llama kill, matar ese proceso y no dejarlo terminar. Entonces, nótese que cada 10 segundos él escribe una línea diferente. Vamos a hacer una prueba, voy a buscar el proceso, voy a correr el comando kill
voy a poner el ID del proceso, voy a matar el proceso antes de que se corra la última línea. Para lograr eso y para que me dé más tiempo, vamos a hacer un cambio sobre el script. En vez de 10 segundos, vamos a ponerle al último que sea 30 segundos, así me da tiempo de correr todo. Ahora voy a ejecutar el script de nuevo. Ejecuto el script, cambio de pantalla, PSAux, aquí agarro el PID, por ejemplo, que es este, lo voy a copiar, voy a correr el comando kill, voy a pegar esto, voy a correrlo y nótese que arriba apareció terminated. ¿Ve? Ese terminated significa que yo maté el proceso antes de que terminara. ¿Cómo veo si eso es cierto? Vamos aquí, yo le hago un more a echo.txt y nótese que la última línea no aparece, solo aparecen las dos primeras. Eso es porque terminé el proceso antes de tiempo. Bien, yo quiero explicarle algo más al respecto. Si un proceso, los procesos a veces dependen de, eso es una simple aplicación, sí, un simple script, pero hay veces que una aplicación, por ejemplo, puede ser más compleja. Una aplicación puede depender de una base de datos, puede depender de algo más que está corriendo en el sistema, o puede ser que cuando yo corro la aplicación alguien esté usando esa aplicación. Entonces, cuando yo intento matarla, el sistema me dice no puedes porque alguien más depende de ella. Entonces, en ese caso, yo quiero matar la aplicación que no haga ningún tipo de cierre limpio, que no importa quién esté pegado a ella, que no importa quién dependa de ella, la mate de todas maneras. Entonces, para que la mate hay niveles, ¿verdad? Dentro de los comandos estos. Entonces, yo puedo, por ejemplo, usar el comando kill, el más fuerte de todos, el que va a romper esa aplicación sin preguntar nada, es el kill -9. Mátalo, no importa qué, y él trata de matarlo. Bien, ¿qué sucede? Que a veces hay aplicaciones que por un tema de dependencia, ¿verdad? El sistema dice definitivamente, aunque le haga kill -9, no la puedo matar del todo, no la puedo matar. Eso lo vamos también a ver un poquito más adelante. Entonces, esas aplicaciones que él trata de matar y no lo logra matar, es un proceso que en Linux le llaman zombie. ¿Qué significa zombie? Una aplicación que yo maté, pero que no está muerta, sigue viva y no puedo matarla. Es curioso, ¿verdad? Ese nombre zombie. Entonces, ¿qué pasa? Que esas aplicaciones, cuando vemos los procesos, también, por ejemplo, te dicen que hay procesos que están corriendo, procesos que están dormidos, procesos que están en estado de zombie. Esa línea la podemos ver aquí, ¿la ven? Esta columna de aquí. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo dos procesos ZSH que tengo que revisar porque no están muertos del todo, entonces lo pongo como Z, como proceso zombie, ¿lo ven? Proceso que no puedo matar. Entonces, como yo elimino un zombie, muchas veces no se puede, simplemente reiniciando la máquina desaparece. Entonces, para que sepan. Entonces, esa es como la manera de nosotros de ver procesos en Linux, poder matar esos procesos y demás. Ahora, ¿qué más le puedo yo explicar acerca de los procesos? ¿Cómo correr los procesos? Yo puedo tener un proceso en primer plano, o puedo tener proceso en segundo plano. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo corro este proceso, que está aquí, nótese que él me ocupa esa pantalla, me lo está ocupando, no me deja usarla. La única manera de volver a usarla es que yo corte el proceso, ya sea con kill o con un shortcut que hace un kill en el teclado, que es control C, ¿verdad? Control C también elimina el proceso. Bien, si yo vuelvo a ver los procesos, me voy a la pantalla de abajo y trato de proceso, el proceso no está por ningún lado, ¿lo ven? El proceso no aparece, ese test echo no está corriendo. ¿Por qué? Porque yo lo rompí. Resulta que yo a veces quiero tener un proceso que está en primer plano y para que no me estorbe la pantalla, dejarlo en background o sea en segundo plano, que esté corriendo donde no me ocupe la pantalla. ¿Para qué es beneficioso esto? Imagínense que usted está conectado a un servidor remoto y usted corre un proceso en el servidor remoto y usted está ocupando su pantalla y se le va la electricidad. Entonces se le va la electricidad y lo que usted tenía en su pantalla se cortó, se terminó y el proceso era importante. Resulta que no terminó el proceso, ¿verdad? Pero sin embargo, si yo mando ese proceso en ese servidor remoto a un segundo plano, en el fondo, yo puedo apagar la máquina hasta intencionalmente.
que no va a pasar nada si la terminal se muere. El proceso no es dependiente de la terminal, el proceso está ya en segundo plano corriendo en el fondo. Tú puedes apagar la terminal y él va a seguir corriendo en el fondo, va a seguir corriendo en el servidor y no en tu terminal. Eso es a lo que me refiero. Va a correr en el servidor y no en tu terminal. Entonces para eso ocupo mandarlo a segundo plano. Bien, yo puedo usar un comando en Linux que manda eso por su segundo plano que se llama nohub. Entonces yo le digo nohub, ok, nohub, perdón. Entonces en ese comando nohub yo le digo que corra después de eso los siguientes sintaxis del comando que voy a correr, ¿verdad? Y junto con el nohub, no voy a dar mayor detalle de esto, se usa el ampersand, van juntos. Entonces esta combinación hace que yo pueda correr ese mismo programa por el segundo plano. Vamos a mostrarlo. Por ejemplo, en la pantalla de arriba yo voy a correrlo. Aquí me dice que ignore la salida y allí ya dice que aquí está el PID del proceso, ¿verdad? Pero lo está corriendo en segundo plano. Como yo lo veo, vámonos a la pantalla de abajo. Yo le hago un PSAUX y vea que el proceso aún sigue corriendo aquí. Es más, creo que no pasa los segundos todavía. Vuelvo a correr el PSAUX varias veces y el proceso sigue corriendo. Igual, un proceso en segundo plano se puede matar si nada más agarro el PID y le hago un kill y lo puedo matar. Bueno, vamos a ver si sigue corriendo. Todavía no ha pasado los 40 segundos que toma más o menos en total. Vamos a dejarlo que termine. Bueno, ya ahí terminó. Bien, eso para mandarlo a segundo plano. Entonces, de esa forma ya el proceso no es dependiente de la terminal. Si yo mato la terminal, pronto ahí va a seguir corriendo en segundo plano. En este caso, como estoy corriendo todas mis máquinas, obviamente si yo reinicio mi máquina se va a ir el proceso en segundo plano. Pero estamos hablando de que si yo lo corro en un servidor remoto, el proceso va a seguir creciendo. Va a seguir corriendo. Es importante que vean que yo la terminal nunca me la ocupo. Yo podía seguir usando la terminal, ¿verdad? Nada más me tiró el PID, lo corre en segundo plano y yo puedo seguir usando la terminal. Bien, yo puedo pasar un proceso que está en primer plano al segundo plano. Sí. ¿Cómo? Deteniéndolo, poniéndolo en pausa y después decirle que va para un segundo plano. Para eso yo uso comandos como el BG y el FG. El BG viene de background, mándalo al background, mándalo allá al segundo plano. Y el FG viene de foreground. Entonces, foreground es como el primer plano, la parte frontal, ¿verdad? La parte visual, la terminal es el foreground. El background es allá al sistema operativo, mándaselo allá al segundo plano. Entonces, para eso existe el comando FG y BG. Procesos, yo puedo correr varios y yo puedo mandar varios procesos al background. Entonces, cada proceso que yo mande tiene incremento de un número incremental. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, ok, este proceso manda los background 1, este primer proceso manda los background, este segundo proceso manda los background, este tercer proceso manda los background. No vamos a entrar en detalles o no vamos a entrar en tantos detalles, simplemente vamos a ver cómo mandamos un proceso al background. Por ejemplo, mismo ejemplo, vamos a agarrar y vamos a correr nuestro mismo comando. ¿Sí? Bien, ahí está corriendo. Vamos a detenerlo. Para detenerlo, para poner una pausa, le ponemos control Z. Vea que dice suspender. El proceso va a seguir corriendo, pero está corriendo como suspendido. No está corriendo, o sea, está allí, pero no está haciendo nada. Bien, en este momento yo puedo agarrar ese proceso que está suspendido, que es mi primer proceso. Vea que adelante tiene un número 1. Entonces yo le puedo decir que manda al background ese proceso número 1 y lo doy enter y ahí él continúa corriendo. ¿Ves que dicen continue? Eso es porque continúa corriendo. Ahora, si yo me voy abajo, nótese que el proceso nunca se mató. PSAUX aquí sigue corriendo y yo puedo regresar el proceso a la pantalla. Sí puedo hacerlo. Entonces en ese caso yo le digo foreground por 101, regrésame ese proceso a la pantalla y ahí me lo regreso. Y me está ocupando la pantalla nueva, vea que dice en el running. Si yo me voy abajo, bueno, ya aquí terminó, entonces no pude verlo de nuevo, pero el proceso ahí estuvo corriendo. Esto es una forma de mandar el proceso a segundo plano o regresarlo a segundo plano. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, si yo corro un proceso con nohub, mismo proceso, pero lo corro con nohub, ¿verdad? Para mandarlo a segundo plano, como le explicó anteriormente. Allí está el segundo plano, ahí me tiro el PID, yo puedo regresar ese proceso incluso al primer plano. ¿Ven? Ahí está corriendo y puedo detenerlo con control C si quiero.
o podía detenerlo con kill, pero la idea era regresar a la pantalla para detenerlo con control C. ¿Estamos claros? Entonces esa es manera de manejar los procesos. Bueno muchachos, nos vemos en la siguiente clase, en la sección número 3, en la parte número 3 de Linux. Sé que es mucho tema Linux, es algo que necesitamos años para aprenderlo. Yo simplemente estoy enseñándole cómo funciona, tratando de guiarlo. Cualquier consulta, pues aquí me contactan, ya sea por YouTube, por LinkedIn, por WhatsApp. Lo que tiene mi WhatsApp y para hacerme preguntas al respecto. Nos vemos la siguiente clase, muchachos. Cuídense.